Empiezo con una verdad que incomoda porque contradice casi todo lo que te dijeron desde pequeño. La mayoría de las personas no avanza cuando está acompañada. Solo se siente protegida de la sensación de estar perdida. No es lo mismo moverse que avanzar, y tampoco es lo mismo no estar solo que no sentirse vacío. Hay trayectorias que solo parecen sólidas porque están llenas de ruido, de voces, de agendas compartidas, de expectativas cruzadas. Pero si miras con atención, verás que muchas de esas trayectorias giran en círculos elegantes, siempre ocupadas, siempre cansadas, siempre en el mismo punto interior. Más adelante entenderás por qué tanta gente teme caminar sola, aunque diga que ama la libertad. Por ahora basta con notar esto. Cuando todo el mundo te acompaña, casi nunca sabes si vas hacia algún lugar o solo estás evitando quedarte a solas con lo que eres cuando nadie te observa. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que una persona empieza a darse cuenta de que su vida está organizada en función de no quedarse atrás del grupo. No ocurre con drama, ocurre con costumbre. Se eligen palabras que encajen, decisiones que no incomoden, ritmos que no destaquen demasiado. Se aprende a sincronizar el paso, no porque sea mejor, sino porque es más seguro. Y en esa sincronización lenta se pierde algo que no duele de inmediato. Se pierde la capacidad de escuchar la propia fricción interna, esa resistencia que aparece cuando estás yendo en la dirección incorrecta para ti, aunque sea la correcta para todos los demás. Caminar acompañado tiene una ventaja evidente. No tienes que justificarte. Caminar solo te obliga a hacerlo incluso cuando nadie pregunta. Ahí empieza la verdadera incomodidad. Tal vez te reconoces en esa sensación extraña de estar rodeado y aún así sentir que nadie está realmente contigo. No es soledad social, es algo más profundo. Es la sospecha de que si mañana dejaras de cumplir tu rol, tu función, tu versión aceptable, la mayoría de esas presencias se diluirían sin conflicto. No por maldad, sino porque estaban unidas a la estructura, no a ti. Aquí aparece el primer conflicto real. Entender que muchas alianzas no nacen de afinidad, sino de conveniencia emocional. Más adelante verás por qué esto no es una tragedia, sino una información crucial que casi todos ignoran. El problema es que el ser humano confunde compañía con validación y validación con sentido. Mientras alguien nos vea, nos escuche o nos necesite, sentimos que existimos con mayor intensidad. Pero esa intensidad es prestada. Depende de que el otro siga ahí. Depende de que sigas siendo útil, agradable o predecible. Cuando empiezas a caminar solo, esa fuente externa se corta de golpe. Y entonces aparece un silencio que muchos interpretan como fracaso. En realidad, es un espacio. Un espacio que asusta porque no tiene instrucciones, pero que también es el único donde puede aparecer algo auténtico. Observa cómo reaccionan las personas cuando se quedan sin testigos. Algunas se aceleran, llenan la agenda, buscan ruido. Otras se endurecen, se vuelven cínicas, se refugian en la ironía. Pocas se quedan quietas. Porque quedarse quieto sin compañía es enfrentarse a una pregunta que no tiene respuesta inmediata. ¿Quién soy cuando no estoy reaccionando a nadie? Esa pregunta no se responde pensando, se responde soportando. Y casi nadie quiere soportarla el tiempo suficiente. Caminar solo no empieza cuando los demás se van. Empieza cuando dejas de ajustar tu paso al suyo. Puede ocurrir en medio de una multitud, en una relación, en una carrera exitosa. Es una decisión interna, no un evento externo. Y esa decisión tiene un costo invisible,
la pérdida de ciertas facilidades emocionales, dejas de recibir aprobación automática, dejas de tener excusas compartidas, dejas de diluir la responsabilidad en el nosotros. Todo recae en ti, incluso lo que no elegiste conscientemente. Por eso muchos regresan, no porque el camino acompañado sea mejor, sino porque es más indulgente con la incoherencia. Hay una trampa sutil que opera aquí. La idea de que avanzar es acumular contactos, experiencias, historias, personas, pero avanzar, en el sentido profundo, casi siempre implica soltar. Soltar versiones de ti que funcionaban solo en presencia de otros. Soltar narrativas que te protegían del juicio interno. Soltar el reflejo de mirar alrededor para confirmar si lo que sientes es legítimo. Cuando caminas solo, no hay espejo externo inmediato, y eso obliga a desarrollar algo que no se enseña: criterio interno. Ese criterio no aparece de golpe. Se forma en la fricción entre lo que deseas y lo que estás dispuesto a perder por ello. Acompañado, esa fricción se amortigua. Siempre hay alguien que comparte la carga, la culpa o la justificación. Solo, cada paso pesa más. Y ese peso es precisamente lo que fortalece. No porque el sufrimiento ennoblezca, sino porque la claridad exige un precio. Más adelante entenderás por qué esa claridad no puede negociarse. Hay personas que dicen avanzar solas, pero en realidad solo se alejaron del grupo esperando que alguien las siguiera. Esa no es soledad, es expectativa encubierta. La verdadera caminata solitaria no tiene público, ni siquiera imaginario. No hay discurso que preparar ni historia que contar. Solo hay decisiones pequeñas, repetidas sin aplauso. Y ahí ocurre algo incómodo. Empiezas a notar cuántas de tus elecciones anteriores estaban diseñadas para ser vistas, no para ser sostenidas. El ego sufre en ese proceso, no de forma espectacular, sino erosionándose. Ya no tiene contra quién compararse constantemente, ya no puede definirse solo por oposición o pertenencia, y sin esos puntos de referencia queda expuesto. Por eso el ego odia la soledad real, porque en ella no puede maquillarse con relatos colectivos. Tiene que confrontar su tamaño real. Y esa confrontación es uno de los filtros más duros que existen. Muchos abandonan aquí sin decirlo. Regresan a la multitud con argumentos razonables y una incomodidad que nunca terminan de nombrar. Si sigues caminando, empiezas a notar otra cosa. La velocidad cambia. No necesariamente se vuelve más rápida, pero sí más directa. Desaparecen los desvíos innecesarios que existían solo para mantener vínculos. Se reducen las concesiones internas. Empiezas a decir no con menos explicación y sí con más cuidado. Desde fuera, esto puede parecer frialdad. Desde dentro, se siente como coherencia incipiente. No es agradable al principio. La coherencia quita excusas, y las excusas eran un refugio cómodo. Hay un punto intermedio especialmente incómodo. Ya no encajas del todo con los demás, pero tampoco te sientes completamente firme en tu propio camino. Es una tierra de nadie psicológica. Aquí muchos interpretan la incomodidad como señal de error. En realidad es señal de transición. Estás perdiendo soportes antiguos antes de construir los nuevos. Y como nadie celebra este proceso, parece inútil. Pero es uno de los pocos momentos en que la transformación no es un concepto, sino una experiencia corporal. La soledad prolongada revela patrones que antes estaban ocultos por la dinámica social. Reacciones automáticas, miedos heredados, deseos que no eran tuyos. No se revelan con violencia, sino con repetición. Día tras día, sin distracciones suficientes, empiezas a verte con una nitidez que no pediste. Y aquí aparece otra tentación: juzgarte con dureza. Pero el juicio es solo otra forma de evasión. Lo importante no es condenar lo que ves, sino entender su función pasada.
Cada patrón fue una solución en algún momento. Ya no lo es. Eso es todo. Caminar solo no te hace especial, te hace responsable, responsable de tu atención, de tu tiempo, de tu energía. Acompañado, siempre hay negociación. Solo, hay elección, y la elección constante agota. Por eso tanta gente busca volver a estructuras que decidan por ellos, aunque se quejen de ellas. La libertad real no se siente ligera, se siente exigente. No porque alguien te exija, sino porque ya no puedes esconderte de ti. A medida que avanzas, algo curioso sucede. Empiezas a atraer menos gente, pero más precisa, no porque te vuelvas magnético, sino porque dejas de emitir señales confusas. La mayoría no se queda, no porque seas inaccesible, sino porque ya no ofreces el tipo de intercambio emocional que sostiene vínculos basados en distracción mutua. Esto no es superioridad, es ajuste. Y duele reconocer cuántas conexiones dependían de que siguiera siendo menos claro. En este punto la verdad central empieza a insinuarse con más fuerza, aunque todavía no se muestra completa. Empiezas a sospechar que avanzar lejos no tiene que ver con resistencia física ni con ambición, sino con la capacidad de no traicionarte para no quedarte solo. Esa capacidad no se desarrolla leyendo ni escuchando discursos. Se desarrolla sobreviviendo a la incomodidad sin anestesia social. Por eso es tan rara. El miedo al rechazo pierde intensidad cuando entiendes que muchas veces no era rechazo, sino selección natural de trayectorias. No todos pueden caminar contigo porque no todos están dispuestos a pagar el mismo precio interno, y tú tampoco deberías. Acompañar a alguien que no quiere avanzar termina ralentizando a ambos. Esta es una de las verdades menos populares y más ignoradas. No porque sea cruel, sino porque elimina una ilusión muy extendida, la de que nadie debe quedarse atrás. A veces quedarse atrás es una elección legítima. Forzar la sincronía es la verdadera violencia. Llegados aquí, el paisaje interno cambia. Ya no buscas tanto entenderlo todo. Empiezas a aceptar que hay cosas que solo se clarifican en movimiento. Que esperar certeza antes de avanzar es otra forma de inmovilidad elegante. Caminar solo te enseña a tolerar la ambigüedad sin colapsar. Y esa tolerancia es una forma de fuerza silenciosa. No se nota desde fuera, pero sostiene todo desde dentro. En el tramo final, la verdad central ya no puede seguir escondida. Se vuelve evidente en retrospectiva. Quien anda solo no avanza más lejos porque sea más fuerte o más sabio, sino porque deja de gastar energía sosteniendo identidades que dependen de la presencia constante de otros. Avanza más lejos porque su carga es menor, porque no arrastra expectativas ajenas, porque no negocia su dirección cada pocos pasos. Avanza más lejos porque acepta la soledad como condición, no como castigo. Y aquí está la revelación completa, sin adornos ni consuelo. La mayoría no teme estar sola, teme descubrir que muchas de sus relaciones eran el precio que pagaba por no enfrentarse a sí misma. Caminar solo expone eso sin piedad, pero también libera. No promete felicidad, promete alineación. No ofrece compañía constante, ofrece continuidad interna. No garantiza llegar a algún lugar concreto, garantiza no perderte en el intento. Cuando entiendes esto, ya no romantizas la soledad ni la evitas. La usas. Sabes cuándo compartir el camino y cuándo seguir sin explicación. Sabes que avanzar lejos no es llegar más rápido, sino no detenerte por miedo a no ser acompañado. Y esa comprensión, una vez instalada, no se puede desoír, porque ya no depende de creencias, sino de experiencia directa. A partir de ahí, incluso cuando estés rodeado, sabrás si estás caminando solo. Y si lo estás, sabrás por qué sigues avanzando.
Sigues caminando y algo cambia de manera casi imperceptible. Ya no miras tanto hacia atrás, no porque hayas cerrado capítulos con discursos claros, sino porque el cuerpo deja de pedir explicaciones que antes parecían urgentes. El recuerdo de ciertas personas, de ciertas versiones de ti mismo, aparece sin la carga emocional que antes lo acompañaba. No es olvido, es integración. Empiezas a entender que muchas cosas no se superan, simplemente se colocan en el lugar correcto, y ese lugar casi nunca está en el centro. Hay una calma extraña que aparece cuando aceptas que nadie va a validar cada paso. No es una calma placentera, es funcional. Te permite pensar con menos interferencias, te permite actuar sin ensayar tanto. Antes, cada decisión llevaba consigo la pregunta silenciosa de cómo sería percibida. Ahora la pregunta cambia. Ya no es ¿qué pensarán?, sino ¿puedo sostener esto cuando nadie esté mirando? Esa pregunta es menos glamorosa, pero infinitamente más honesta. Empiezas a notar que muchas personas viven agotadas no por lo que hacen, sino por lo que sostienen emocionalmente para no quedarse solas. Sostienen conversaciones que no les interesan, versiones suavizadas de sus opiniones, silencios estratégicos. Todo eso consume una energía que rara vez se contabiliza. Cuando caminas solo, esa energía se libera, pero no se convierte automáticamente en bienestar. Primero, se convierte en vacío. Y ese vacío asusta porque no tiene forma. No te dice qué hacer, solo te devuelve a ti. En ese vacío aparece una tentación recurrente: llenar de nuevo, llenar con ruido, con proyectos innecesarios, con personas que no encajan pero distraen. Aquí es donde se pone a prueba lo que has aprendido sin teoría. Resistir no llenar es más difícil que soportar el dolor inicial, porque llenar da una sensación inmediata de movimiento, aunque sea falso. No llenar exige confianza en un proceso que no promete recompensas visibles a corto plazo. Con el tiempo, descubres que no todo silencio es igual. Hay silencios que pesan y otros que sostienen. El primero es el que aparece cuando intentas huir de ti. El segundo es el que surge cuando ya no necesitas hacerlo. Caminar solo el tiempo suficiente transforma el silencio de amenaza en herramienta. Empiezas a usarlo para observar tus reacciones, no para castigarlas. Para entender tus límites reales, no los que heredaste de otros. Algo curioso sucede con el miedo. No desaparece, pero se vuelve más específico. Antes era difuso, social, relacionado con la exclusión o el juicio. Ahora se concentra en decisiones concretas. El miedo ya no dice, no pertenecerás. Dice, si eliges esto, renuncias a aquello. Y esa forma de miedo es más manejable, porque está ligada a consecuencias reales, no a fantasmas colectivos. Empiezas a negociar con él de otra manera, no intentando eliminarlo, sino escuchando qué protege y qué exagera. En este punto, muchos descubren algo incómodo. No todos los avances son visibles. Desde fuera, tu vida puede parecer más simple, incluso estancada. Menos eventos, menos historias compartibles, pero internamente hay una alineación que antes no existía. Las decisiones empiezan a encajar entre sí, no porque sean perfectas, sino porque responden a un mismo eje interno, y ese eje no necesita aprobación constante para mantenerse firme. La relación con el control también cambia. Acompañado, el control suele repartirse o disfrazarse de consenso. Solo te enfrentas a la verdad de cuánto necesitas controlar para sentirte seguro. Y descubres que gran parte de ese control era ilusorio. Intentabas controlar percepciones, reacciones ajenas, futuros improbables. Al caminar solo, te ves obligado a soltar controles que no sirven porque no hay con quien compartir la fantasía de que funcionaban. Esto no te vuelve pasivo, te vuelve preciso. Hay momentos en los que la soledad se intensifica sin aviso.
no porque algo vaya mal, sino porque algo se está ajustando. Viejas estructuras internas colapsan y durante un tiempo no hay reemplazo. Aquí es donde la mayoría interpreta el proceso como error. Pero este colapso es necesario. No puedes construir una forma de estar más honesta sin desmontar las anteriores. Y desmontar siempre deja escombros emocionales antes de despejar el espacio. Empiezas a entender que muchas personas no te extrañan a ti. Extrañan cómo se sentían consigo mismas cuando estabas ahí. Esta comprensión duele menos cuando ya no necesitas ser ese regulador emocional externo. Dejas de asumir responsabilidades que nunca fueron tuyas, no por frialdad, sino por claridad. Y esa claridad redefine tus límites sin necesidad de confrontaciones constantes. La idea de éxito también se transforma. Ya no se mide tanto en expansión externa, sino en fricción interna. Un día exitoso no es el que acumula más logros visibles, sino el que termina sin traicionarte en decisiones pequeñas. Esta redefinición pasa desapercibida para casi todos, y por eso es tan estable. No depende de comparaciones, depende de coherencia acumulada. En esta etapa, la verdad central ya está casi completa, aunque todavía no se pronuncia del todo. Empiezas a vivir como si supieras que avanzar lejos no es una carrera contra otros, sino una relación contigo mismo a largo plazo. Y en una relación a largo plazo, la prioridad no es impresionar, es no sabotear. No abandonarte cuando se vuelve incómodo, no venderte por pertenencia momentánea. Caminar solo también redefine la compasión. Ya no es lástima ni rescate, es comprensión sin interferencia. Puedes entender por qué otros eligen quedarse donde están sin sentir la necesidad de arrastrarlos contigo. Esta es una forma madura de respeto que pocos practican. No exige distancia emocional, exige renunciar a la ilusión de que sabes lo que es mejor para todos. A veces, alguien se cruza en tu camino y camina contigo un tramo. Ya no lo idealizas ni lo temes perder. Sabes que compartir no significa fusionarse, que acompañar no implica ceder la dirección. Estas caminatas compartidas son más ligeras precisamente porque no cargan expectativas de permanencia y por eso, paradójicamente, suelen ser más honestas. Al acercarte al final de este recorrido interno, la revelación deja de ser conceptual y se vuelve obvia. Quien anda solo avanza más lejos porque no necesita volver constantemente para asegurarse de que sigue siendo aceptado. No interrumpe su camino para negociar su valor. No ralentiza su paso para no incomodar. Avanza porque su movimiento ya no depende de consenso, sino de convicción silenciosa. Y esa es la parte que casi nadie quiere aceptar. No es que el mundo castigue a quien camina solo. Es que el mundo está diseñado para quienes prefieren no hacerlo. Caminar solo te coloca fuera de muchas dinámicas automáticas, y fuera de ellas ves con más claridad. No una claridad optimista, sino una claridad funcional. Ves qué vale la pena sostener y qué solo estaba ahí para evitar el vacío. Cuando esta verdad se instala por completo, ya no necesitas justificar tu camino. Tampoco necesitas defenderlo. Sabes que no es para todos, y eso deja de ser un problema. Sigues avanzando, no porque estés seguro del destino, sino porque aprendiste a confiar en el proceso de no traicionarte. Y esa confianza, una vez construida, es más estable que cualquier compañía circunstancial. El silencio final no es dramático, es limpio. No hay frase memorable ni cierre reconfortante. Solo la sensación clara de que, aunque vuelvas a caminar acompañado, ya no lo harás por miedo a estar solo. Y esa diferencia, aunque nadie más la note, es la que te permite seguir avanzando más lejos de lo que imaginabas posible. Sigues, y ahora el avance ya no se siente como lucha.
no porque sea fácil, sino porque dejó de ser una negociación constante. Antes, cada paso parecía requerir permiso interno y externo. Ahora ocurre algo distinto. Actúas y luego ajustas, en lugar de paralizarte esperando certeza. Esa inversión del orden cambia todo. No elimina el error, pero reduce el autoengaño. Caminas sabiendo que equivocarte no te expulsa de ningún grupo esencial, porque el grupo esencial ya no es externo. Hay una madurez silenciosa que nace cuando aceptas que nadie va a rescatarte de tus propias decisiones, no como castigo, sino como hecho. Esta aceptación elimina muchas fantasías, la del reconocimiento tardío, la del arrepentimiento ajeno, la de la recompensa invisible por haber sido paciente. Nada de eso desaparece con rabia, simplemente pierde relevancia. Empiezas a vivir con menos algún día y más ahora con lo que hay. Te das cuenta también de que muchas personas confunden intensidad emocional con profundidad. Caminan acompañadas de dramas, rupturas, reconciliaciones, historias repetidas, y creen que eso es vivir a fondo. Pero la profundidad real suele ser más sobria. Se parece más a la capacidad de sostener una decisión impopular sin convertirla en bandera, a la capacidad de estar en desacuerdo sin necesitar demostrar superioridad. Esa sobriedad no vende, no se celebra, pero construye algo que no se derrumba con facilidad. La soledad deja de ser una identidad y se vuelve una condición ocasional. Ya no dices «estoy solo» como diagnóstico. A veces lo estás, a veces no. Y ninguna de las dos cosas define tu valor ni tu rumbo. Esta neutralidad es una de las conquistas más difíciles, porque rompe con la narrativa de que siempre falta algo. Empiezas a sentir que tu vida no está incompleta por defecto. Está en proceso y eso es suficiente. En este punto, la relación con el tiempo cambia. Acompañado, el tiempo suele sentirse escaso o mal distribuido, porque siempre hay ritmos que no controlas. Solo el tiempo se vuelve más honesto. Hay días largos, días vacíos, días densos. No todos son productivos y eso deja de ser una falla. Empiezas a valorar la continuidad más que la intensidad. Entiendes que avanzar lejos no es cuestión de momentos épicos, sino de no abandonar cuando nada parece especial. La comparación pierde fuerza, no porque te convenzas de que cada uno tiene su camino, sino porque ya no tienes energía para medir tu proceso con reglas ajenas. Ves avances rápidos en otros y no te desestabilizan. Ves retrocesos y no te tranquilizan. La vida ajena deja de ser referencia constante, no por indiferencia, sino porque ya no cumple una función interna. Aparece entonces una forma distinta de fortaleza. No es dureza ni aislamiento, es la capacidad de permanecer contigo mismo sin necesidad de huir hacia estímulos constantes. Esta fortaleza no se nota en la postura ni en el discurso, se nota en lo que no haces, en las discusiones que no necesitas ganar, en las oportunidades que no aceptas porque desalinean, en las explicaciones que no das porque no son necesarias. Llegados aquí, la verdad central ya no necesita ser defendida ni desarrollada. Se confirma sola, en la experiencia diaria. Quien anda solo avanza más lejos porque su energía no se dispersa intentando ser compatible con todo y con todos. Avanza más lejos porque eligió profundidad antes que aceptación amplia, porque entendió que pertenecer a todos es una forma lenta de desaparecer. No hay épica en esto, no hay recompensa visible e inmediata. Hay algo más discreto, estabilidad interna. Una estabilidad que no depende de que las cosas salgan bien, sino de saber que salgan como salgan, no te abandonarás para encajar. Esa es la distancia real que recorres cuando caminas solo, no geográfica, no social, interna. Y cuando un día mires atrás,
No verás una línea recta ni una historia limpia. Verás pausas, desvíos, silencios largos. Pero también verás algo que antes no estaba: continuidad. No la continuidad de una narrativa bonita, sino la de una relación contigo mismo que no se rompió cada vez que el entorno cambió. Ahí termina este camino, aunque en realidad no termina. No con una conclusión inspiradora, sino con una constatación sobria. No avanzaste lejos para demostrar nada. Avanzaste porque aprendiste a no retroceder por miedo a estar solo. Y esa diferencia, pequeña desde fuera, es la que define todo desde dentro. Sigues, aunque ya no lo llamas avance. Lo llamas continuidad, no porque todo esté claro, sino porque dejaste de romperte cada vez que algo no encaja. Antes, cualquier fricción era interpretada como señal de error. Ahora entiendes que la fricción es parte del movimiento real, que solo lo artificial se desliza sin resistencia. Lo vivo siempre roza algo. Hay una forma silenciosa de soledad que aparece incluso cuando estás acompañado. Y ahora sabes reconocerla. No te asusta. Sabes que no pide ser llenada, sino respetada. Es el espacio donde no actúas para nadie, donde no traduces lo que sientes para que sea aceptable. Ese espacio se vuelve tu referencia. Cuando lo pierdes, sabes que algo se desalineó, aunque todo afuera parezca correcto. Empiezas a notar que muchas personas no temen estar solas, temen dejar de ser necesarias, temen que, sin su función en la vida de otros, no quede nada que las sostenga. Caminar solo te obligó a enfrentar esa pregunta sin rodeos. ¿Qué queda de mí cuando no cumplo ningún rol? Al principio, la respuesta fue incómoda. Con el tiempo, se volvió simple. Queda lo que no depende de la reacción ajena. Y eso, aunque menos vistoso, es más resistente. La identidad se vuelve más liviana. Ya no necesitas definirte con tanta precisión. Dejas de presentarte a ti mismo con etiquetas rígidas. No porque te falte carácter, sino porque entiendes que fijarte demasiado es otra forma de quedarte quieto. La identidad, cuando no está al servicio de la coherencia interna, se convierte en jaula. Caminar solo afloja esas rejas una a una. Hay decisiones que ahora tomas más despacio, no por duda, sino por respeto al impacto que tendrán. Ya no decides para escapar del malestar inmediato. Puedes tolerar la incomodidad sin resolverla al instante. Esta tolerancia cambia la calidad de tus elecciones. No son más brillantes, son más estables. Y esa estabilidad se nota en el tiempo, no en el momento. También cambia tu relación con el pasado. Deja de ser una fuente constante de explicaciones. No lo revisas para justificarte ni para castigarte. Lo observas como una secuencia de intentos honestos con las herramientas que tenías entonces. Esta mirada no es indulgente, es justa. Y la justicia interna es una de las formas más difíciles de equilibrio. Empiezas a entender por qué tanta gente necesita estar siempre ocupada. No es ambición, es evitación. El movimiento constante sin dirección clara anestesia preguntas profundas. Caminar solo, en cambio, te dejó sin ese anestésico. Por eso el proceso fue más lento y más real. No avanzaste huyendo, avanzaste quedándote. Hay momentos en los que el mundo externo parece ir más rápido que tú. Tendencias, opiniones, urgencias colectivas. Antes, eso te generaba ansiedad. Ahora genera distancia. No desprecio, distancia. Sabes que no todo lo rápido llega lejos, y no todo lo lejos es visible desde el inicio. Esta comprensión te permite no reaccionar a cada estímulo como si fuera decisivo. La paciencia adquiere otra forma. Ya no es esperar pasivamente a que algo ocurra. Es sostener una dirección sin garantías. Es seguir, aunque no haya confirmaciones constantes de que vas bien. Esta paciencia no se aprende leyendo ni observando a otros.
Se aprende sobreviviendo a la falta de señales sin abandonar el camino. Y aquí, casi sin darte cuenta, completas el círculo de la verdad central. Quien anda solo avanza más lejos porque deja de vivir en función de ser validado en cada etapa. Porque acepta que habrá tramos sin testigos, sin aplauso, sin certeza. Y aún así, sigue. No por fe ciega, sino por una lealtad silenciosa a lo que ha reconocido como propio. No hay triunfo en esta conclusión, no hay sensación de haber llegado. Hay algo más sobrio, estabilidad suficiente para no necesitar regresar a viejas formas de compañía por miedo. Puedes elegir compartir sin depender, puedes estar solo sin colapsar. Esa flexibilidad es el verdadero alcance. Y así sigues. No como alguien excepcional, sino como alguien que dejó de huir de sí mismo. El camino no se volvió más corto ni más amable, se volvió más honesto. Y eso, aunque no se note desde fuera, es lo que permite avanzar más lejos de lo que la mayoría está dispuesta a llegar.